Remevet presenta. En gatos tiene aspectos distintos, muy distintos a lo del perro. Sin duda las convulsiones son uno de los problemas más comunes en los gatos y se estima que afectan al 1 o al 2% de la población felina. Las causas de las convulsiones obviamente son similares a las de los perros, pero lo que varía es la incidencia de cada uno de los problemas y fundamentalmente las manifestaciones clínicas, ¿sí? Aquí es particularmente cierto reconocer que lo que tenemos enfrente es una crisis. Los gatos, yo tenía un compañero que decía, el gato no es el hermanito menor del perro. Bueno, aquí es particularmente cierto. El gato es una especie distinta, con patologías distintas, con anatomía distinta, con manifestaciones clínicas distintas, con respuesta distinta y subjetiva a signos objetivos, ¿sí? Es decir, el gato, cuando uno atiende un gato, hay que ponerse el chip de gato. No se puede atender como si fuera un perro, porque si lo atendemos como si fuera un perro, vamos a fracasar completamente. ¿Y saben cuál va a ser el primer fracaso? El dueño. Si el dueño ve que ustedes revisan a su gato como si fuera un perro, se lo va a llevar del consultorio sin dar ningún tipo de explicación. Yo siempre cuento esta anécdota y aunque perdamos un minutito, se las voy a repetir. Algunos la han escuchado. Cuando yo recién estaba empezando a ejercer, me llevaron un gato en un transporte, ¿sí? Un dueño muy particular, amanerado, bueno, muy particular. Me llevó el gato en su transporte, lo puso en la camilla, lo sacó, y yo cuando vi al gato, y desde ese momento aprendí a callarme la boca hasta no saber bien lo que decir, le dije, oye, ¿por qué le cortaron la cola? El dueño tomó al gato, lo puso en su transporte y sin decir palabra se fue con cara de asco. Bien, era un gato de Mans. Y yo tuve la osadía de preguntarle por qué le había cortado la cola. Los dueños de gato no admiten ese tipo de errores. Entonces hay que tener un feeling no solo con el gato, sino también con el dueño del gato. Los gatos son especies particulares y los dueños de gato también es una especie particular. Entonces hay que aprender a tratar con gatos y con dueños de gatos. De vuelta, las clasificaciones. En medicina felina vamos a ver que todavía no hay ningún síndrome electroclínico descrito, pero sí hay una patología que vamos a ver en un rato que sí puede considerarse como una constelación distintiva, que es la necrosis hipocampal felina. Pero básicamente la clasificación es la misma y el protocolo diagnóstico es el mismo. En cuanto a las epilepsias genéticas felinas, ¿sí? Recordemos las características de las epilepsias genéticas en cuanto a que son causadas por un defecto genético que tiene que estar comprobado a partir de estudios familiares bien diseñados o estudios moleculares. En gatos hay una sola comunicación del año 2010 de una altísima presunción de enfermedad genética realizada a partir de estudios familiares, ni siquiera en gatos de propietarios, sino en una colonia de cría experimental, ¿sí? Y se denominó epilepsia espontánea familiar felina. Esta es la denominación para este síndrome. Se caracteriza por dos tipos de crisis, es decir, está bien caracterizada clínicamente y este tipo de epilepsia se pudo reproducir en progenies, creo que hasta 2 generaciones. Da crisis focales límbicas espontáneas con o sin generalización secundaria. Básicamente el tipo más particular y característico de crisis en gatos, que son las crisis parciales complejas con compromiso orofacial, y otro tipo de crisis generalizadas inducidas por estimulación vestibular, es decir, gatos que al rotarlos desencadenan la crisis tónico-clónico generalizada. Esos son los dos tipos de crisis de esta epilepsia familiar felina.
Bien, ahí tenemos un gato con una crisis generalizada, pero que empieza con una crisis parcial con síntomas orofaciales, y fíjense, por ahí al lado había un chorrito de orina, que es una de las características, además de la salivación, que indican el compromiso autonómico, y que nos ayudan a diferenciar una crisis de un tipo de crisis que no sea epiléptica, ¿sí? Esta es una de las crisis características, crisis parciales secundariamente generalizadas. Esta alteración de conciencia posictal también es otra de las claves para reconocer una crisis epiléptica de una crisis no epiléptica, ¿sí? Vamos. A ver qué pasa aquí. Ahí tenemos otra crisis parcial. Sí, bien característica. Crisis parcial compleja con manifestaciones orofaciales. ¿Sí? La otra es la que les mostré. Bien. En este tipo de epilepsia familiar felina también están bien caracterizadas las descargas electroencefalográficas que se verificaron en la región temporal, y se presume que se originan en forma unilateral en amígdala, hipocampo o en las dos estructuras, lo que sugiere un tipo de epilepsia límbica, ¿sí? Y la imagen por resonancia magnética muestra una atrofia unilateral del hipocampo, ahí se ve. Hay una atrofia, una retracción del hipocampo con una exaltación. Esta es una imagen en T2. Donde se ve el líquido blanco. Este líquido no es que haya un aumento del tamaño de las cavidades ventriculares, sino que hay una retracción del hipocampo por una atrofia y se ve mucho más el líquido que en el lado contralateral. Es decir, se sabe bien la manifestación clínica, la manifestación electroencefalográfica, todavía está por definirse cuál es la base genética. ¿Sí? Pero la epilepsia espontánea familiar felina se considera un modelo genético natural de la epilepsia del lóbulo temporal humana, especialmente de la epilepsia familiar mesial. Y si bien, como les decía antes, no se ha identificado cuál es el gen causante ni su mutación, se supone que la mutación debería estar en algunos genes de la familia LGI o ADAM, que ustedes ya los conocen por todo lo que vimos antes en epilepsia felina. Esto en cuanto a epilepsia genética confirmada en esta especie. Este es el único reporte. Con respecto a tanto perro como gatos, todavía no hay una clasificación que usemos en medicina veterinaria y que esté universalmente aceptada, desgraciadamente. ¿Sí? Pero tradicionalmente... ¿Se está quedando sin pilas esto? Parece, ¿no? ¿O se colgó la máquina? No. Sí. Bueno, ahí está. Sí. Entonces, con mucha frecuencia se sigue utilizando el término idiopático como sinónimo de primario o genético, como decíamos antes, presumiendo que todo lo idiopático tiene una presunta base genética. Con respecto entonces a los trabajos que hablan de epilepsia idiopática, se estima una prevalencia entre el 0,5 y el 1%, aunque realmente se desconoce su real magnitud. El diagnóstico de epilepsia idiopática, como decíamos antes, es presuntivo, ¿sí? Y se establece
en base a la eliminación de todo el resto de los factores etiológicos. Es decir, la epilepsia idiopática es un diagnóstico de exclusión, ¿sí? ¿Cuándo sospechamos de epilepsia idiopática? Cuando el inicio de las crisis es entre el año y los 7 años de edad, cuando el examen neurológico en el periodo interictal es normal, cuando no hay hallazgos anormales ni en las imágenes por resonancia magnética ni en el análisis de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa con los gatos? Históricamente, ustedes van a encontrar en casi todos los libros que la epilepsia idiopática es muy rara en los gatos, muy rara, y que gato con convulsiones, gato que tenía epilepsia secundaria o sintomática o adquirida, ¿sí? Por eso siempre las convulsiones en los felinos eran asociadas con una enfermedad de tipo estructural. Sin embargo, hay trabajos desde el 89 hasta el 2010 en donde se dan distintos porcentajes de prevalencia de epilepsia idiopática, algunos muy altos, como el 66%, algunos más bajos, como el 25%, pero todos rondando por ahí cerquita del 40%. Es decir, aparentemente, en base a estos trabajos, la epilepsia idiopática no es tan infrecuente como se pensaba antes, en donde se decía que toda convulsión en un gato estaba asociada a un problema estructural. En la actualidad hay algunos trabajos que están empezando a usar la terminología recomendada por ILAE 2010 y también recomendada para veterinaria por muchos autores, y las epilepsias típicamente denominadas idiopáticas se empiezan a llamar epilepsias de causa desconocida. Entonces, en estos trabajos del 2014, ustedes van a encontrar esta denominación, epilepsias de causa desconocida. Y estos autores sostienen que la epilepsia de causa desconocida históricamente fue sobreestimada. Es decir, todos estos porcentajes que nosotros describimos antes, aparentemente serían más altos de lo que en realidad son, por falta de rigurosidad en el diagnóstico, por la aplicación inconsistente de imágenes por resonancia magnética y por la ausencia de una correcta examinación post-mortem. Entonces, estos autores sostienen que en realidad la epilepsia de causa desconocida en los gatos tiene una prevalencia mucho menor que lo que esos autores decían. En un estudio reciente del 2014, con estrictísimos criterios de inclusión, este grupo de trabajo dice que el grupo de epilepsia de causa desconocida es del 22% de los gatos con crisis cerebrales recurrentes, que es un porcentaje bastante más bajo que el que veíamos en los estudios anteriores. Entonces, lo que recomiendan es realmente tener un protocolo de diagnóstico diferencial muy estricto y utilizar la mayor cantidad de métodos de diagnóstico complementarios de los que dispongamos. De acuerdo a estos trabajos, la epilepsia de causa desconocida incluye una edad de inicio de 3,8 a 4,5 años, con un rango de 4 meses a casi 15 años, ¿sí? El 50% de los animales afectados tienen crisis focales o de inicio focalizado, y esas crisis orofaciales felinas en donde el gato empieza a hacer estos movimientos de masticar chicle, como los perros con moquillo, con salivación, y a veces o no se generaliza en forma secundaria, son probablemente las crisis más características de los gatos. Salivación, signos motores orofaciales, vocalización, micción o defecación, midriasis y generalización secundaria en casi el 70% de los animales, ¿sí? Lo que describen estos autores es que es muy raro el estatus epiléptico en los gatos. Muy pocos gatos llegan a un estatus epiléptico cuando estamos hablando de epilepsia de causa desconocida, ¿sí? Esta es una de las crisis parciales que podemos observar en los gatos. Fíjense, una crisis bien asimétrica, unilateral. A veces es difícil reconocer una crisis como tal en este tipo de pacientes. Entonces es muy importante identificar el signo clínico, el diagnóstico neuroanatómico, es decir, reconocer que lo que estamos viendo es realmente una crisis epiléptica. Crisis parciales. Fíjense, el gato está consciente y está asustado, se le están moviendo sus patas, no tiene dominio de su cuerpo. Ahí se empieza
a generalizar en forma secundaria y ahí pierde la conciencia, una crisis parcial secundariamente generalizada. Otro tipo de crisis, en donde el gato va caminando y de repente se sienta, extiende los miembros torácicos, hace un opistótono y hace movimientos de balanceo de la cabeza. Los dueños de este gato lo llevaron a la clínica porque veía cosas en el techo. Está claramente ciego este gato, ¿no? Ahí hace chasquidos mandibulares. Una crisis parcial compleja. Y algún gato hace una convulsión tónico-clónico generalizada de entrada. Pero no es el signo más frecuente, sino que el signo más frecuente en los gatos son las crisis focales, con o sin generalización secundaria. Y si bien las crisis orofaciales son la manifestación más frecuente, en mi experiencia, cualquier crisis de los gatos puede simular trastornos de conducta. La agresividad en los gatos es una manifestación ictal sumamente frecuente. Cuidado con esto, yo no digo que todos los gatos agresivos sean epilépticos, pero cualquier tipo de agresión paroxística, no justificada, ¿sí?, y de inicio y terminación espontánea, es decir, a eso nos referimos con paroxística, tiene que considerarse que puede ser una agresión epiléptica. Siempre abierta, nunca ritualizada. Antes de venir acá, estaba atendiendo un gato epiléptico con crisis de agresividad. Los dueños me habían contado que el gato tenía esos episodios de agresividad, pero yo realmente no lo podía creer porque el gato era una seda. Lo revisé, se dejó revisar y de repente se paró en la camilla frente a mí, dilató las pupilas, erizó los pelos y se me tiró encima a la cara. Por suerte lo pude esquivar. Pero realmente ese es un tipo de agresión típicamente epiléptica. Un gato que está absolutamente normal y de repente le cambia la mirada, se le erizan los pelos y ataca. No es que empieza a mufar y a gruñir, no, ataca directamente y a morder. ¿Sí? Primera vez en mi vida que me pasa eso, que un gato se me tire a la cara desde la camilla. 23% en un grupo de 36 gatos, si no recuerdo, de agresividad, convulsiones tónico-clónicas en casi el 20%, episodios de miedo y huida en el 15%. Los dueños describen que el gato vio un fantasma, eso es lo que dicen los dueños. El gato parece que vio un fantasma porque de repente se eriza y sale corriendo asustado. Crisis tónicas restringidas a la parte craneal del cuerpo, ataxia transitoria, hiperestesia y automutilación, marcha circular compulsiva y manifestaciones orofaciales solo en el 8%. Es decir, ustedes tienen que saber que los gatos pueden presentar una variedad de signos clínicos en cuanto a manifestación ictal de la epilepsia, y eso no quita que sea una epilepsia de causa desconocida o, si quieren, idiopática, ¿sí? Obviamente, los gatos pueden tener epilepsias de causa estructural o metabólica y de hecho las tienen. Entonces,
Siempre, no vamos a ahondar en esto porque la charla es de epilepsia, pero siempre utilicen el vitamín D. Los gatos pueden tener hipertensión debido a una hipertensión primaria o por hipertiroidismo o por insuficiencia renal, pueden tener otro tipo de trastornos vasculares, pueden tener tumores cerebrales. De hecho, los gatos tienen una incidencia muy alta de meningiomas después de los 11, 12 años, pueden tener causas metabólicas, ya nombramos el hipertiroidismo. Es decir, pueden tener todas las enfermedades que puede tener un perro y por lo tanto requiere un diagnóstico diferencial y un protocolo de diagnóstico muy estricto y muy exhaustivo para poder llegar a la conclusión que realmente lo que estamos tratando es un epiléptico de causa desconocida. Hay particularmente en esta especie un extenso listado de diagnósticos diferenciales de crisis no epilépticas, alteraciones del comportamiento que pueden ser confundidas con agresividad epiléptica, trastornos del movimiento, narcolepsia, cataplexia, que si bien es raro está descrito en los gatos, trastornos del sueño, conductas asociadas a patologías dolorosas. El gato es una especie que no tiene una buena tolerancia del dolor, entonces los gatos más tranquilos cuando están doloridos se echan y se apartan, pero algunos gatos tienen manifestaciones que realmente parecen crisis y es simplemente dolor. Algunos síndromes tremorgénicos, síncopes, el síndrome de hiperestesia felina, el síndrome del dolor orofacial felino, que parece ser un trastorno trigeminal, pero que da unas muecas semejantes a las crisis orofaciales, trastornos vestibulares o neuromusculares y otro tipo de encefalopatías. Bien, ahí tenemos lo que les mostré antes, una crisis vestibular, un trastorno vestibular central. Les decía que es fácil confundirse con una crisis porque este gatito, fíjense, tiene nistagmo, tiene una ataxia con imposibilidad de pararse. Lo único que lo liga al espacio es el tacto. Si ustedes lo levantan en el aire, ese gatito va a empezar a estirar las manos y a buscar algo que tocar para saber en qué posición del espacio está. Y eso puede ser tan violento que puede ser fácilmente confundido con una convulsión tónico-clónica. Este gato no es epiléptico. Ustedes claramente se van a dar cuenta que lo que tiene este gato es que está poseído. ¿Ven la luz que saca de los ojos? Ese es un síndrome de hiperestesia felina. ¿Sí? Si ustedes vieron, el dueño se lo desencadena tocándole el lomo, rascándolo, o cuando el gato se rasca, se inclina para rascarse, empieza a perder el control y hace ese tipo de movimiento epileptiforme que no se sabe bien la causa. Bueno, durante mucho tiempo se pensó que era epilepsia, pero hoy realmente no se sabe de qué se trata. Entonces, no confundir esto. Este gato venía medicado con combinaciones de antiepilépticos y seguía haciendo los episodios igual que siempre, no porque fuera refractario, sino simplemente porque no tenía epilepsia. ¿Sí? Y tampoco confundir con esto, que es un gato que está soñando. Simplemente, los gatos sueñan mucho y hacen ese tipo de movimientos faciales o de las manitos inclusive cuando sueñan. Que muchas veces son preocupaciones terribles para los dueños, simplemente déjenlo soñar tranquilo a su gato. Qué envidia, cómo duermes. Bien, la electroencefalografía en los gatos tiene un problema y una gran ventaja. ¿Sí? El problema que yo le encuentro es que, fíjense estos dos trazados, son muy semejantes, ¿verdad? ¿Sí? Este correspondía a un epiléptico de causa desconocida, con una resonancia normal, y este correspondía a un gatito que tuvo una hipoxia al nacimiento probablemente y que tenía un accidente cerebrovascular. Es decir, una epilepsia de causa estructural o metabólica da una imagen muy semejante a la de un trastorno de causa desconocida o idiopático. Esa es la desventaja
¿verdad? La ventaja es que, de acuerdo a mi experiencia, y Carolina me decía que tenía datos parecidos, casi todos los gatos epilépticos tienen electroalterado, a diferencia de los perros, en donde el porcentaje que yo manejo es del 35% de alteraciones electroencefalográficas en individuos epilépticos. Casi todos los gatos, no tengo el porcentaje, pero cercano al 90%, que tienen trastornos epilépticos, tienen electroencefalograma alterado. Entonces, puede ser una herramienta muy útil para diferenciar epilepsias de trastornos no epilépticos, ¿sí? Con respecto al tratamiento, siempre ustedes sepan que la terapia debe ir dirigida hacia la causa primaria de la convulsión. No vamos a hablar mucho de tratamiento, ¿sí? Porque ustedes lo saben largamente. Estas son las drogas de uso tradicional. Cuidado con las benzodiazepinas en gatos que pueden provocar toxicidad hepática. La gran ventaja de las benzodiazepinas es que los gatos no desarrollan tolerancia funcional a la droga como si lo hacen los perros, y por lo tanto lo podemos usar en tratamientos prolongados. Y la otra particularidad del gato es que la primidona se puede utilizar como alternativa, porque si bien en el perro se transforma en el organismo en mefobarbital y fenobarbital, o sea, es la misma historia que dar fenobarbital, en los gatos se transforma a un intermediario ácido feniletilmalónico, que es un metabolito activo y que tiene un mecanismo de acción aparentemente distinto que el fenobarbital, o sea que podría llegar a ser. Y el bromuro de potasio, realmente no hay muchos trabajos en gatos, hay muy poquititos, pero se puede dar en gatos. El gran problema de dar el bromuro de potasio a un gato es que es tan amargo que realmente, si yo tengo un paciente que no soporto, le indicaría bromuro de potasio para su gato, a ver cómo hace para dárselo. Y dentro de las nuevas drogas antiepilépticas, el gabapentin es una muy buena alternativa, ¿sí? El sonizamide también, hay trabajos con muy buena respuesta en los gatos, pero el gabapentin da en general una buena respuesta, y además, si bien hay reportes de que hay que darlo 3 veces por día como en el perro, también hay comunicaciones de una sola vez por día, y ustedes saben que en un gato, si pudiéramos darlo una vez por semana sería fantástico, ¿no? De manera que cuanto menos frecuencia de administración tenga un medicamento, muchísimo mejor, ¿no? Además de que no se metabolice en el hígado, pero cuidado porque puede producir panleucopenia, así que hay que controlar periódicamente el funcionamiento renal y además el hemograma, ¿sí? Con respecto a la eficacia al tratamiento, hay varios trabajos que muestran básicamente resultados similares. Hay un 40% de animales tratados con diazepam fenobarbital que se encuentran libres de crisis, ¿sí? La mitad de los tratamientos dan una respuesta que implica una reducción de la frecuencia de convulsiones de la mitad o más, y hay un 20%, es decir, un porcentaje menor que en perros, que son refractarios al tratamiento. Otro trabajo más moderno dice que el 50% de los gatos estuvieron libres de crisis durante muchos años y que la supresión del tratamiento provoca recurrencia en el 75% de los individuos. Y otro trabajo también nos muestra que la mitad de los gatos pueden permanecer absolutamente libres de crisis, no con un buen control, libres de crisis, ¿eh? De manera que mi experiencia también es esa, que realmente la respuesta en los gatos, independientemente de la causa, hasta cierto punto, da bastante satisfacción en cuanto a la respuesta al tratamiento. Con respecto a este síndrome, que es una verdadera constelación distintiva, la necrosis hipocampal y del lóbulo piriforme, fue descrito por primera vez en Suiza en el año 2000, y en esa época se pensaba, por la cantidad de gatos involucrados simultáneamente, que podía haber un factor tóxico o un factor epidemiológico que lo estuviera causando, pero posteriormente se empezó a describir en Reino Unido, en Italia, Austria, España, Finlandia, es decir, en una gran cantidad de países europeos, pero además en Estados Unidos y muy recientemente en Australia, de manera que no parece ser una cuestión tóxica o epidemiológica. Las crisis que presenta como característica son las crisis límbicas típicas: salivación, alteraciones del comportamiento, espasmos faciales, movimientos de labios, chasquidos mandibulares, que parece que el gato estuviera masticando, arcadas, vómitos, diarreas, es decir, todos signos límbicos, ¿sí?
da imágenes, alteraciones en las imágenes por resonancia magnética, que consisten básicamente en una hiperintensidad en la zona hipocampal o del lóbulo piriforme, ¿sí?, en T2, y un realce con el contraste en imágenes de T1. Eso es característico de la necrosis hipocampal y del lóbulo piriforme. Y la histopatología muestra esto, muestra una severa disminución de células en el campo, fundamentalmente CA1 en los gatos, aunque en todo el hipocampo, y una gliosis con una vacuolización, es decir, una pérdida importante de neuronas. Y por lo tanto se supone que esta constelación distintiva puede ser muy parecida a la esclerosis mesial temporal del ser humano, ¿sí? Las causas descritas son variadas para la necrosis hipocampal felina. Se han descrito causas vasculares, accidentes cerebrovasculares, hipoxias, isquemias por distintos motivos, accidentes posanestésicos, causas inflamatorias, y después vamos a decir dos palabritas de esta encefalitis límbica de tipo inmunomediado, tóxicas, neoplásicas, por epilepsia estructural secundaria. Con respecto a la excitotoxicidad y la hipótesis tóxica, no se sabe realmente si la toxicidad es consecuencia de las convulsiones o las convulsiones son consecuencia de un cambio tóxico, que es el mismo dilema que sucede en la epilepsia mesial temporal del ser humano. Y las de causa desconocida, que incluyen la mayoría de los casos, ¿sí? Con respecto a esta encefalitis límbica inmunomediada, trabajos muy recientes encontraron una asociación entre las crisis parciales típicas, complejas, orofaciales de los felinos y presencia de anticuerpos séricos contra el complejo LGI1. Ven que esta proteína la tenemos en todos los trabajos de epilepsia de los últimos años, ¿sí? Contra el complejo que forma entonces esta proteína con los canales de calcio dependientes de voltaje. Esta proteína formaría un complejo e impediría que el canal hiperpolarice la membrana como corresponde, predisponiéndola a mayor cantidad de crisis epilépticas. En este trabajo se encontraron niveles de anticuerpos séricos incrementados en casi el 40% de los gatos en el estadio agudo de la enfermedad. Y además presenta cambios electroencefalográficos a la imagen por resonancia magnética. Fíjense, un realce del contraste en toda la zona hipocampal, lo que revela su carácter inflamatorio, ¿sí? Así que tener presente que la encefalitis límbica, que también puede ser un modelo de la encefalitis límbica humana autoinmune, también está presente en los gatos y parece ser por anticuerpos específicamente dirigidos contra el complejo entre esta proteína LGI1 y los canales de potasio. Bien, en conclusión, bueno, parece que vamos a terminar bien a tiempo, ¿no, Juliana? Fantástico. Entonces, los gatos, a diferencia de los perros, tienen una gran variedad de signos clínicos, como han visto, y muchos de ellos suelen confundirse con trastornos de conducta. Así que cuidado con esto para el reconocimiento de los signos clínicos, y adicionalmente tienen una particular inclinación a abrirnos su cabeza y mostrarnos su actividad eléctrica en el EEG, que suele estar alterado en un porcentaje mucho más alto que los perros. Tener cuidado a que hay una tendencia a sobrediagnosticar las epilepsias de causa desconocida por deficiencias en el procedimiento diagnóstico. Tengan en cuenta que estas alteraciones en el área hipocampal son relativamente frecuentes y se diagnostican fundamentalmente por imágenes por resonancia magnética o por examen post-mortem. Y independientemente, con procedimientos diagnósticos detallados y con terapéutica adecuada, los resultados obtenidos en el tratamiento de la epilepsia de causa desconocida en los gatos suele dar resultados más gratificantes que en los perros. Este es otro de mis gatos, Pancho. Ven que es un malcriado, ahí está durmiendo en la cama, tapado por la sábana. Así que ya conocen a dos de mis gatos. Gracias. ¿Preguntas? Agradecemos a nuestros patrocinadores su participación para hacer posible la realización de este video.